Bueno, yo te voy a hablar desde mi experiencia propia y la que tengo actualmente, que es una productora como es Voz Audiovisual que trabaja para Televisión de Galicia. Efectivamente, lo primero es la idea original, el formato. Tú piensas qué programa quieres hacer y ese dossier se lo llevas a la producción ejecutiva, a tu jefe o a tu jefa, y son ellos después los que se reúnen, y todo eso pues es un poco, supongo, como en las películas, ¿no? El guionista hace y piensa las ideas y después los jefes deciden pues si el papel se queda aquí debajo en un cajón y de vez en cuando lo desempolvan, o si ya desde el principio es tan atractiva la idea como para llevarla a cabo. Entonces el primer paso es la idea original, tener la idea, pensar qué quieres hacer, y eso pues las fuentes de inspiración son múltiples y diversas, y una vez que lo tienes lo desarrollas brevemente, o sea, tampoco lleva más al principio el germen de un formato de televisión, no estoy hablando de una serie, pues mucho espacio, digamos, en el folio, ¿no? Sí. Pero Yo me sale imagino que así. ahí, en esa reunión, el protagonista debe ser la pasta, ¿no? Ahí debe, lo primero que se debe hablar de qué puede rendir bien, ¿no? Claro, también depende un poco para quién trabaje esa productora, a quién le estés presentando el proyecto. Nosotros, por ejemplo, en Voz Audiovisual ahora mismo estamos presentando solo proyectos para Televisión de Galicia, lo cual no quiere decir que mañana pues se decida un poco seguir con TVG, presentárselo a una plataforma, cambiar de idea, pero a ver, la pasta siempre es el... No quería decir problema, pero la Sí. pasta siempre lleva problema, ¿no? Siempre es un presupuesto Es problema y determinado y... solución. Exacto, es problema y solución. O sea, sin la pasta no vas a poder llevar adelante tu proyecto, y lo normal es que tú pienses un proyecto siempre de altos vuelos, drones, múltiples cámaras, ideas múltiples, y que después, si se llega a realizar, pues a lo mejor no te dan todo ese volumen económico que quieres, o directamente no se hace, que es lo que pasa la mayor parte de las veces, que hay ideas que tienes y que pues no llegan También nunca a me hacerse. imagino que no será lo mismo hacer un programa o pensar un programa para una pública que para una privada, ¿no? Igual en las públicas hay algún punto de labor social que se intenta cumplir o por lo menos de visibilidad a cierta cosa que en las privadas no está tanto, ¿no? ¿O no? Bueno, evidentemente por rollos fundacionales, yo diría que sí, pero creo que también, y el máximo ejemplo, yo creo, de cualquier televisión pública es la BBC, aunque hay que cumplir cierto porcentaje de programas culturales, de identidad propia, etcétera, etcétera. Yo creo que a lo que aspira cualquier televisión es a entretener, a informar y a hacer formatos de ficción que lo peten y que sean atractivos para el espectador. Entonces, yo creo que por lo menos a nivel de productoras que trabajan pues para televisiones públicas, yo creo que eso, digamos, que no se exige. Otra cosa es que después ellos, a nivel de producción propia, de servicios informativos, de programas propios, sí que tengan que cumplir ciertos ratios, pero vamos, yo no noto una presión encima en plan, oye, hay que pensar un programa, pero piénsalo para contentar al colectivo no sé qué, porque hay muy poca programación en estos momentos de esto, ¿no? Yo creo que lo mejor para pensar un proyecto audiovisual es no ponerse un poco límites, pensar en entretener al espectador y lo que te salga, ¿no? Después es la televisión la que dice, bueno, pues este tío tuvo esta idea, esta tía tuvo esta otra, y lo que más le encaje. Pero eso ya es problema un poco de la televisión más que del creativo que lo piensa, ¿no? Después, a lo mejor, pues porque les encaja más determinada temática en parrilla, a lo mejor condicionado por eso que tú dices, escogen un proyecto y no escogen otro, pero bueno, ahí ya no es cosa mía. Claro, es que siempre se No. dice, como las televisiones públicas, aunque las privadas también tienen subvenciones y tal, que se supone que deberían cumplir una labor social con sus programas, quizás desde el punto de vista educativo, a lo mejor, siempre se suele decir eso. Y quería preguntarte si en las productoras pues hay ese tipo de debates. A ver, debate siempre hay, pues mi departamento es de no ficción, ¿no? O sea, el propio nombre lo dice, es un departamento muy pequeñito en el que piensas programas, y hay un director de no ficción, un poco, que es el que se encarga,
y tú a él le puedes llevar tus ideas. Entonces yo creo que el primer debate lo tienes primero contigo mismo y después cuando confrontas con tus compañeros las ideas que tuviste. Yo creo que evidentemente las televisiones públicas todas cumplen una función. La TVG, desde luego, y básica, fundamental, es el tema de la lengua propia que tenemos y que debemos de preservar. Y creo que el debate más bien, ya te digo, es interno, ¿eh? Yo tampoco es que tenga muchísima experiencia, porque sí que antes estuve en V Televisión, después estuve trabajando de periodista muchos años y ahora sí que me he vuelto a incorporar a una productora y a la producción audiovisual, pero yo no noto, digamos, esa presión, ¿no? Yo creo que el debate es interno y piensas más en algo que pueda contentar a tu cliente. Está claro que en este caso es la TVG, entonces tienes que pensar pues, en un territorio que es Galicia, en ubicar cualquier reality ambientado en lo que te rodea, pensar en los personajes que puedes tener más cerca y que te pueden cumplir determinado papel en un guión. Y establecer esas localizaciones en el territorio. Pero vamos, yo creo que no es algo que notes impuesto, sino que ya sale un poco de ti mismo, ¿no? Y en cuanto al guión, una vez que ya está planteada la idea principal, ¿por dónde se empieza? ¿Qué es lo primero que se escribe en el guión? Además del título del programa, supongo. O bueno, quizá el título es lo último, a lo mejor. Bueno, una vez que tienes la idea original, la etapa que se abre es la que se dice el formateo, ¿no? El formato. Le das una presentación al formato, es decir, lo que en un informativo o a nivel técnico se puede llamar escaleta, ¿no? Es lo que empiezas a pensar primero, ¿no? Pues cómo es la introducción, los personajes que tú tienes, qué vas a hacer con ellos, sean pues, concursantes de un reality, sean concursantes de un quiz show, sean unos entrevistados anónimos para el diario de Patricia. Bueno, vas pensando en etapas cronológicas, qué quieres hacer con esa gente y dónde la vas a poner. Y a partir de ahí ya te van saliendo las propias acciones que se deberían de llevar a cabo. Aquí yo creo que los que estamos en programas tenemos una ventaja y es que nos ahorramos una cantidad de folios de diálogo impresionantes, porque tú digamos que provocas las acciones que tienen que pasar esperando que pasen y después ya sí que hay como un proceso de recogida, ¿no? De eso que tú sembraste, ¿no? Que eso, claro, en ficción es imposible y tú una vez que piensas en la Biblia, defines a los personajes y los ubicas en un sitio, tú esos diálogos y esas relaciones entre ellos las tienes que tener perfectamente medidas para avanzar en la trama. Es un arma de doble filo también, ¿no? Porque te ahorras el trabajo de escribir los diálogos, pero por otro lado tampoco nunca sabes las reacciones como son. A lo mejor esperas algo y pasa justo lo contrario. ¿Eso lo tenéis en cuenta o se deja un poco al azar que lo decida? Lo tienes en cuenta y es un poco, bueno, el nervio y la inquietud un poco que provoca y también el gustirrinín, ¿por qué no decirlo? Y el subidón y a veces el bajón, sale de estas cosas. Es decir, tú, si pensaste la idea original, si desarrollaste el formato y si después en un programa, digamos, de no ficción, has seleccionado a esos personajes en base a un casting, que es lo que se suele hacer. El proceso de casting es importantísimo, o sea, es básico y primordial. Aún así, como tú dices, estás abierto a sorpresas. Es decir, está claro que hubo un casting en el que salió Aitana y llegó a Operación Triunfo. Está claro que hubo un casting y salió Ismael, ganador del primer Gran Hermano. Está claro que hay un casting que lleva a un fulano a pasapalabra a estar 150 programas seguidos y está claro que hay un casting en el que uno sale primero eliminado de Operación Triunfo, uno va a pasapalabra y no acierta ni 2 palabras del rosco. Quiero decir, es un riesgo, pero tú cuando defines un poco el formato que quieres y ahí sí que hay un cierto contagio o se aproximan bastante la ficción y la no ficción, es que tú piensas también en personajes y los supeditas a una selección y a un casting que es muy importante hacer. Entonces,
confías en que ese casting y esos personajes te vayan a hacer un papel, y es cierto que hay días que son un poco frustrantes, pero también es labor un poco después de dirección y del equipo de guión de ir provocando las acciones hasta que consigues exactamente lo que quieras. Que exactamente nunca lo consigues, porque yo creo que no lo consigue ni Scorsese con sus actores, pero bueno, lo intentas y al final, pues bueno, también tienes pues ese gustito pues de salir al mar, echar la red, volver a puerto y bueno, mira, esta es la captura de hoy, ¿no? Yo creo que Y eso también entre es lo tú y bonito del yo, oficio. a los personajes, como los llamas, o concursantes, se suele llamar personajes, ¿no? Los llamáis personajes a las personas que participan en los realities. Sí, o sea, si estás en un reality les puedes llamar concursantes. Yo creo que el nombre que yo les pongo, que es personajes, no debe de ser el canon establecido en los libros teóricos de guión. Pero bueno, como yo en la carrera pues estudié con Sidfield y con Robert McKee y tal, pues yo qué sé, tengo esa contaminación a lo mejor. Pero sí, podríamos A llamarlos los personajes personajes concursantes. se Sí. les indica hasta qué punto lo que tienen que hacer. Se les guioniza mucho. O No, no. O sea, depende. O sea, todo lo supeditas al formato. Evidentemente, si estás haciendo un concurso de saber y ganar, ¿no? Jordi Hurtado, pues hombre, el personaje tiene un papel muy claro, está detrás de un atril y le van a hacer una serie de preguntas. Claro, en un determinado periodo de tiempo, ahí tú no le dices al concursante nada, pero él sabe que va a tener que contestar a cada pregunta y que va a tener que hacerlo en un tiempo determinado. y en un Gran Hermano, en La Isla de las Tentaciones, algo por el estilo. Yo en un reality a ese nivel no estuve, pero sí que estuve, por ejemplo, en un programa que era una competición gastronómica. Podíamos asociarlo a reality, porque sí que tenía una parte que era la batalla, la Come a Comarcas Batallas, eran 2 comarcas que se enfrentaban, 5 cocineros a un lado, 5 a otro, de 2 comarcas diferentes. Tú les dabas un tiempo y un menú que tenían que realizar, y ahí un poco se acababa todo. Es decir, si uno se quemaba la mano, pues te soltaba un taco. Si uno se lleva mal con el compañero porque le estaba haciendo mal la mezcla del bizcocho, ostras, esto no está saliendo como queríamos. Entonces, tú una vez que tienes el formato determinado, después sí que también tienes, yo creo, y es lo bueno, y bueno, es también hacia dónde están yendo mucho las cosas y la televisión hoy en día, es dejar cierto margen para esos momentos que también son mágicos, en los que aflora la persona que hay detrás del personaje que tú creaste. Yo creo que eso es lo más mágico y hacia dónde va hoy en día el entretenimiento en televisión, que podemos ser muy puros y decir, uy, es que la Isla de las Tentaciones no me gusta, pero como formato de entretenimiento tú lo ves y cumple ciertas premisas una por una, en la que todo esto está medido al milímetro.